Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Chacruna Latinoamérica? El día de hoy tenemos una nueva entrevista. Estaremos conversando con Joe Tafur. Él es colombiano-americano, se crió en Phoenix, Arizona, y después de terminar su residencia en medicina familiar en la Universidad de California en Los Ángeles, trabajó 2 años como investigador en el Laboratorio de Medicina Mente-Cuerpo del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de California en San Diego. Posteriormente, Joe viajó al Amazonas peruano, donde vivió y trabajó a lo largo de 6 años en el Centro de Curación Nihue Rao, Centro Espiritual. Ahí se formó en la medicina tradicional de plantas amazónicas bajo la guía del maestro chamán shipibo Ricardo Amaringo. En el 2017 publicó su libro sobre sus experiencias únicas y sus teorías médicas, The Fellowship of the River, A Medical Doctor's Exploration into Traditional Amazonian Plant Medicine, que posteriormente se tradujo al español y se publicó por la editorial Obelisco con el nombre de La llamada del río. Eh, Joe, muchísimas gracias por acompañarnos en estas entrevistas de Chacruna Latinoamérica. Muchas gracias, no, con mucho gusto estoy aquí con Chacruna. Me gusta todo lo que Chacruna está haciendo en Estados Unidos y ya conociendo por la primera vez la función acá en Latinoamérica. Sí, Genial, pues dime. para comenzar, seguramente muchas personas te conocen, muchas otras no. Para quienes no conocen de tu bagaje, ¿podrías platicarnos brevemente acerca de cómo llegaste a este mundo de las plantas sagradas y en qué ha consistido tu trabajo y tu investigación? Claro. Sí, yo soy médico en Estados Unidos, lo que decimos family medicine, que pues yo estoy, en este momento estoy visitando a mi familia en Colombia. Y acá en Colombia sería como médico general. Yo trabajaba como médico general y en el estudio de la medicina allá en Estados Unidos, en San Diego, California, me deprimí, sufrí con depresión y no, pues pude como seguir en mis cosas, pero no me sentía bien. Mi papá era psiquiatra, era médico en Colombia, que se pasó a especializarse en Estados Unidos en psiquiatría. Entonces yo probé pastilla un rato, ¿no? Antidepresivo, antidepresante, y me ayudó un poquito, pero luego yo quería algo diferente, algo más natural, tenía esa curiosidad y yo soy de Arizona, en Estados Unidos, y allá existe lugares donde se puede conocer peyote. Entonces yo tuve la oportunidad de entrar a ceremonia con peyote y tuve una experiencia muy poderosa, muy sanadora y ese como cambió mi vida, ¿no? Entonces ya ahí empecé con mucha curiosidad sobre las plantas medicinales, plantas sagradas y poco a poco yo sabía que existía la ayahuasca o en, Perú, en Colombia lo que decimos yagé. Yo sabía que existía esa tradición y entonces poco a poco en los años, pasando los años, quería conocer con tantas buenas experiencias con peyote. Fui a Perú y tuve grandes experiencias en Perú con los shipibo de la Amazonía peruana y de ahí empecé a volver y llevar pacientes como médico para que le tratan allá. Y de ahí nació la idea con el curandero Ricardo Amaringo, Shipibo, para formar un albergue allá, un nuevo albergue. Entonces se formó con él y con otra socia de Canadá, Spita Mamech, Niuerao Centro Espiritual, un albergue para recibir gente más que todo del extranjero, para recibir tratamiento tradicional en y ahí pasé el aprendizaje tradicional del shipibo para también ser ayahuasquero, para hacer mi ceremonia. Entonces, después de mi tiempo allá, decidí volverme a Estados Unidos y ya estando allá, pues quería como practicar la ceremonia, compartir esa ceremonia. Y ahí es como pues entré en más relación con Pierre Lavache, con Chacruna y ver cómo es que se puede hacer esas cosas, porque es ilegal o no totalmente legal en Estados Unidos la ayahuasca. Hay dos iglesias brasileras que tienen el derecho, el permiso por razones religiosas, por practicar, pueden practicar su ceremonia.
pero más que eso no es claro el camino para los demás que están interesados, más que todos los que llevan quizás más una tradición o una práctica con raíces más indígenas. Eso no estaba muy claro como a dónde entran esas tradiciones en esta idea de la religión y los permisos con el gobierno. Entonces ya estoy con Chacruna. Ah, tenemos un iniciativo pidiendo dinero para poder pagar nuestros abogados, para buscar cómo se puede, ¿no? Buscar ese permiso o si ya estamos adentro de nuestros derechos, pues aclarar eso en el corte, lo que hay que hacer. Entonces, eso es mi camino, más o menos, en este momento sobre mi trabajo con las plantas sagradas. Claro, y creo que ya en este momento tocaste dos puntos que también pues nos gustaría desarrollar a lo largo de esta breve pero importante entrevista, que es uno de ellos, pues tu libro, producto de estas experiencias que se pueden entender como una especie de iniciación, digamos, dentro de las prácticas chamánicas, que son al final conocimiento de los pueblos que mantienen los saberes originales con respecto al uso de estas plantas, con respecto a la navegación, digamos, de los estados de conciencia, ¿no? A los que inducen estas poderosas medicinas. Y el otro punto que también nos parece importante es precisamente esta iniciativa, ¿no? Porque si bien existen estos antecedentes, como en el caso del Santo Daime o de estas prácticas religiosas que tienen una cierta protección para el uso de estas plantas, en el caso específico de la ayahuasca o el yagé. Sin embargo, para el resto, digamos, de los occidentales no queda muy en claro en qué parte del terreno, digamos, legal se encuentran asociadas estas prácticas, ¿no? Entonces, cualquier iniciativa, digamos, que promueva una cierta seguridad con respecto a la asistencia a estas prácticas, digamos, tiene que ser muy, muy valorada. Comencemos por el primer punto, tu libro, porque creo que de ahí se desprende también el hecho de que estés promoviendo esta iniciativa junto con Chacruna. Este libro que publica la editorial Obelisco, ¿qué pueden encontrar las personas en él? Entonces el libro tiene mucho que ver con todo. El libro, su tema es como hablando primeramente yo como médico, diciendo, mire, aquí estoy en Perú, en la selva, veo que gente de los Estados Unidos están llegando hasta acá, gente que tiene dinero para viajar hasta acá, ya han ido a todos los médicos, todos los psicólogos, todo lo que le existe ahí para ellos, y adentro de su cultura no han podido encontrar la solución de su problema. Y entre esa gente hay un grupo que llegan y rapidito progresan con la medicina tradicional. Por una sabiduría indígena y qué es lo que ellos encuentran, ¿no? En Perú que no encontraron allá. Decimos en lo que es la medicina tradicional, la medicina espiritual, la medicina con raíz indígena de las Américas. Y lo que encuentran es un sistema que está abierta a lo que es la dimensión emocional de la enfermedad y la dimensión espiritual de la enfermedad. Es decir, yo soy médico en Estados Unidos, entonces yo sé lo que es cuando ellos vienen y qué les vamos a decir que mi tía en este momento en Colombia está con un problema de colon, entonces no sé cuántos especialistas le han mandado, ¿no? Para ver que por esto quizás es una alergia que encontramos en el intestino. Como es posiblemente alergia, quizás es asma, aunque ella no tiene asma, ¿por qué no sacamos un TAC del pulmón para averiguar? Entonces ya el pulmonólogo. Pero ninguno de ellos están como tan preocupado en haber alguna solución. Eso es lo que vamos a check the box, sino cada cosa que no puede ser. Que está bien que se diagnostica bien, pero ya al tal momento ya sabemos que no sabemos lo que hay ahí. Pero sabemos que hay un problema emocional quizás detrás de eso. Y luego cómo se trata ese tipo de problema emocional. Y parece que en mi experiencia lo que he visto muchas veces es que un contexto espiritual
es donde se puede trabajar esas cosas emocionales a más profundidad. Entonces, lo que el libro habla de mi camino, no cómo llegué a la ayahuasca y todas esas cosas. Y luego es una presentación de casos. Mira, aquí un caso de migraña, aquí un caso de depresión, aquí un caso de adicción a la cocaína, aquí un caso de inflamación del intestino, otro inflamación de la piel, otro del pulmón. Y todos se mejoraron con la medicina tradicional. ¿Y cómo es eso? Y sabiendo eso y viendo eso y hablando con los pacientes y hablando con los curanderos sobre sus casos, y como médico uno ve, pues si todo está mejorando con el mismo tratamiento, un tratamiento bien parecido, también debe haber una fisiología en común. Entonces yo hablo del cuerpo emocional, de la fisiología del cuerpo emocional. ¿Y qué es lo que sabemos de eso después de mi tiempo estudiando mente y cuerpo en ese departamento de psiquiatría en investigación? Luego presento teorías científicas de cómo es que esta relación entre el espíritu y las energías que se habla tanto con los curanderos y luego llegando hasta la carne, ¿no? Y la bioquímica y la relación entre esas dos cosas. Entonces, últimamente el libro es tratando de formar puente entre las culturas y también entre el mundo de la espiritualidad y la ciencia. Y eso llega a seguir como un camino hasta donde estoy pidiendo permiso religioso para practicar ayahuasca, porque la gente, pues eso es medicina, tú estás hablando medicina, pura medicina, eso debe ser estudio clínico y esas cosas. Pero luego pues, es que la cosa es que estamos haciendo un trabajo espiritual y que en la cultura antigua, ancestral de aquí, de estas tierras, la espiritualidad y la salud es la misma cosa. Entonces, lo que es una práctica espiritual, una sanación espiritual, la sanación espiritual es una práctica espiritual. Y la práctica espiritual es sanación espiritual. Son la misma cosa. Cualquier práctica espiritual que tú practicas debe ayudar a su salud de alguna forma, emocionalmente, mentalmente, etcétera, etcétera. En todos los estudios que hacen sobre la meditación y los beneficios de la meditación o del rezo, también ceremonia de sanación espiritual, también trae resultado en muchos problemas de salud. Entonces ahí es la conexión. Entonces nosotros estamos diciendo, mire, estamos haciendo un trabajo espiritual y esa es la tradición. Y tradicionalmente decir medicina para nosotros o para la gente que trabaja con ese tipo de medicina, que en Estados Unidos es como un conflicto o no puede decir medicina porque están hablando de algo religioso, pero la tradición es que canto es medicina, rezo es medicina, ¿no? Ritual es medicina, todas esas cosas, amor es medicina. Entonces, en esa tradición hablamos de la medicina que cura alma, que cura a la persona a una profundidad de su mundo emocional, de sus traumas emocionales, de su vida, cómo van a limpiar, cómo se van a superar un abuso sexual de su niñez, que mucha gente lo ve, pues hasta ahí llegaron, ¿no? Eso nunca se va a mejorar. Y luego se ve que hay gente que sí saben sanar esas cosas con las técnicas espirituales de los ancestros. Es la forma más eficaz que yo he visto como médico para ayudar a ese tipo de problema, ¿no? Muchos traumas muy severos. Entonces, eso es como la relación. Entonces llegamos ya a presentarnos al gobierno y ellos, pues primeramente, no, pues tú eres médico, estás hablando medicina. No, nosotros estamos haciendo un trabajo espiritual con la gente. Y como cualquier trabajo espiritual, a veces, ¿no? Sí se mejoran de problema de salud mental, salud físico, salud emocional, siempre. Entonces, por mucho tiempo, ya hoy en día la gente va al psicólogo para buscar, ¿no? Encontrar el perdón, encontrar el amor a sí mismo. Antes era ir al sacerdote, ¿no? Y antes era ir al curandero, por lo mismo. Entonces, ese lenta historia de medicina tradicional para ayudar gente a ese nivel, no metafísica de sus vidas, viene
de todos los siglos, ¿no? Como yo digo, los curanderos que se volvieron unos sacerdotes, donde se dominó la iglesia, ya hoy en día se dominó las ciencias, la nueva religión, ya es psicólogo o psiquiatra. Pero los problemas siguen siendo los mismos. Claro. Entonces vale la pena otra vez ir a la tradición a ver y es muy importante para Latinoamérica, desde mi punto de vista, ¿no? Para reconocer la sabiduría indígena y demostrar que los mismos europeos, los mismos norteamericanos están buscando de ahí, porque han encontrado solución. Claro, y me parece muy valioso esto porque realmente traza una especie de puente entre este aspecto psicológico, entre este aspecto emocional y demuestra, entiendo por los casos que estás practicando, demuestra que estos aspectos, digamos, más intangibles como lo psicológico, lo emocional, repercuten directamente en lo físico, en lo corpóreo, ¿no? Cosa que dado el reduccionismo, Sí. digamos, que caracteriza al mundo occidental y a la ciencia moderna, pues directamente no se considera y en el mejor de los casos la práctica espiritual es considerada como parte de las medicinas alternativas, ¿no? Lo cual tiende a generar esta división entre una medicina integral y algo que es nada más como alternativo o complementario. Entonces creo que una obra como la tuya Claro. prácticamente viene a unir esos tres campos, ¿no? Lo espiritual, lo emocional y lo físico, demostrando que existe una cierta Así unión es. y que la práctica espiritual, particularmente aquella que involucra pues los estados de conciencia que inducen estas plantas, pues puede llegar a servir como una especie de puente, ¿no? Que una estas cuestiones. Así Eh, es. ¿Dónde puede la gente encontrar tu libro, Joe? Exactamente eso. Así, yo quiero solo mencionar ese, porque Ujú, lo que tú dijiste es exactamente el tema del libro, es la intersección, ujú, iluminar la intersección entre la espiritualidad, la emoción y la biología. ujú. Entonces, la emoción es donde podemos enfocarnos, porque nadie niega la emoción. El espiritual ni el científico, ambos dicen, pues sí, la emoción existe Ujú, y tiene su biología. ujú, Entonces, es lo que estabas hablando. El libro se puede conseguir pues en México, está distribuido en México y también en Latinoamérica, en varios países. En México veo que en amazon.com.mx se puede encontrar ahí. Yo creo que hay varias librerías quizás que están en ese proceso de distribuir el libro. Aquí en Colombia es Ediciones Gaviota, está encargado. Entonces otro país tiene sus distribuidores. No me sale bien a veces el español, pero ahí voy mejorando poco a poco. ujú, ok. Sí. Bueno, y Entonces eso ahí nos por lleva internet. al siguiente punto. Supongo que una vez que tú ves todo haces todo este trabajo de campo, digamos, y empiezas a notar cómo Yeah. se interrelacionan la práctica espiritual con la sanación física, digamos, la siguiente parte que empieza uno a pensar es, bueno, cómo la gente puede tener acceso a esto, ¿no? De una manera segura. Y aquí entra todo el tema Claro, de lo legal, ¿no? Y claro. esto me lleva precisamente a preguntarte Sí, sobre así la es. iniciativa de preservación de la libertad Claro. religiosa de la ayahuasca. Sabemos que tú estás Ajá. involucrado en este proyecto. Chacruna también lo está, se ha estado promoviendo mucho en nuestras redes. ¿Puedes platicarnos un poco sobre en qué consiste esta importante iniciativa? Claro. Y entonces nosotros formamos una comunidad espiritual en Estados Unidos, en Arizona, donde yo vivo, para pedir permiso. Entonces hay que establecerse como iglesia. Entonces uno se puede registrar con el estado, en este caso el estado de Arizona. No nacionalmente, pero en el estado de Arizona. Entonces nosotros formamos una iglesia y para nosotros es una comunidad espiritual. Esa comunidad se llama la Iglesia de del Águila y el Cóndor, ¿ok? Porque por la profecía Ujú, que sale de Sudamérica de el águila y el cóndor. Y entonces esa profecía habla de que es supuestamente, entre nuestro grupo hay Rodney García, que es cubano, americano,
estudió esa tradición Pachacuti, Mesa, la tradición en Perú, que hablan de la astrología de los incas y de antes de los incas, que supuestamente ellos decían que en 1490 iba a venir un cambio que iba a durar unos 20, 30 años. Se llama en su idioma Pachacuti, que se va a voltear los suelos, ¿no? Para poder sembrar otra vez. Y eso iba a ver que los condor, la cultura condor, que para ellos eran la gente indígena de Sudamérica, iban a tener contacto con la cultura águila, que supuestamente son los españoles que llegaron. Y ellos llegaron y la cultura águila iba a ser más materialista, más no tan interesado en la naturaleza, más tecnológico, más intelectual y más quizás masculino en su cultura. El cóndor más interesado en la naturaleza, en la intuición, la espiritualidad y más femenino, más respeto para lo femenino. Entonces esas culturas se iban a interactuar y luego iba a pasar 500 años de muchos problemas cóndor, ¿no? Es decir, todo lo que hemos visto en la conquista, lo que ha pasado. Y después de todo ese tiempo, empezando en 1990, iba a empezar otro Pachacuti que llega hasta ahora. Entonces, más o menos este momento, 2021, 22, 23. Y que ya la cultura indígena, después de sufrir tanto, iba a abrirse. Después de todo su sufrimiento y su resentimiento con la cultura europea, viendo el crisis, cosas, que hay que ver un cambio. Al mismo tiempo, la cultura del águila, ellos van a ver que no le está funcionando su cultura. Se sienten, hay mucho problema de salud mental, se sienten muy aislados, ya no hay comunidad, ya demasiado material, su cultura, no hay, ¿no? Sanación para ellos en muchas cosas. Entonces estamos en ese momento en que ya están compartiendo. Entonces vemos que tantos maestros como ahí donde tú estás mismo, los maestros, ¿no?, indígenas están compartiendo su cultura de nuevo. Y los norteamericanos, los gringos, los europeos están buscando aprender de esa gente. Y la idea de esa profecía es que se van allá a juntar lo que es un camino de corazón con el camino de la mente. Un mundo más intelectual ya con un mundo más emocional. Y ahí juntar eso y ya abrir otra vez una conciencia más grande. Entonces nosotros somos un parte de eso, ¿no? Un parte de eso es compartir. Entonces tenemos en nuestro grupo gente Navajo, Diné, de Arizona, en el liderazgo del grupo, ¿no? Nativos de Estados Unidos, de Arizona. Rodney con su historia con los peruanos y yo con mi aprendizaje shipibo, más la comunidad con quien trabajamos. Entonces nosotros hemos formado ese grupo y buscar con los abogados cómo va a ser la forma. Entonces ya estamos tocando puertas con los abogados. Yo mandé un poco de ayahuasca a mi nombre en Estados Unidos y lo cogieron, ¿no? El gobierno lo cogió, lo confiscó y me mandaron un papelito que eso es contrabando, quizás es droga. Entonces estamos ya empezando un proceso con los abogados, pedir qué pasó con esa ayahuasca, dónde está, lo queremos. Nosotros nos sentimos entre nuestros derechos. Lo que hay que hacer de demostrar que sí, como tú dices, somos responsables, nos preocupamos la salud de la gente que llegan a nosotros, somos muy sinceros, somos abiertos y honestos. Entonces, estamos ahí a ver qué respuesta nos da y dependiendo de eso quizás nos va a tocar, ¿no?, ir al corte y pedir más. Entonces, entonces Vía Lavache y Chacruna nos ayudó con el iniciativo para poner un crowdfund, no sé cómo decir eso en español, pero recoger fondos por internet. Entonces Chacruna es el que está encargado de esa cosa y ya llevamos como 3, 4 semanas y ya hemos recogido casi ahí mismo como 30,000 y luego hay otros 20,000 que dicen que van a llegar. Entonces ya estamos como $50,000.
Entonces hay mucha gente, hay mucho entusiasmo, mucho interés, ¿no? Y mucha gente que han venido, por ejemplo, conmigo a Perú, a Nihuerao, luego otra gente que son conocidos de allá, que ven que nosotros vamos a tratar de abrir un camino para todos los demás, las otras iglesias, y al mismo tiempo el movimiento de la idea espiritual, como Belinda, que es la señora Navajo que está en la junta, ¿no? Uno de los líderes de la comunidad. No, ella lo ve mucho más grande y yo también. No, no estamos solo enfocados en la ayahuasca. La idea es enfocarnos en lo que es la espiritualidad nativa, ancestral de todas las Américas y otra vez abrir y demostrar la importancia y la dignidad, ¿no? de ese mundo para poder apreciarlo, más que todo en este momento que se nota pues que nos falta mucho culturalmente, ¿no? Claro, claro. Es Mucha como falta. el momento en el Entonces, ¿por que qué no pedimos? Sí, solo iba como a señalar que sí es justo como si hubiera llegado el momento en el que la parte águila tiene que aprender de la parte del cóndor, ¿no? O sea, justo como esta integración que se puede metaforizar en Exacto. muchos niveles, ¿no? En lo masculino, en lo femenino, en el norte, en Así el es, sur, en oriente, occidente, así es. etcétera, ¿no? Ajá. Mente, corazón, Exacto. todas esas cosas. Entonces es muy curioso, ¿no? Entonces nosotros estamos participando en eso y de eso se trata, ¿no? Entonces, el libro es más o menos de ese tema, nuestra comunidad es de ese tema, Ujú. el trabajo que hicimos en Perú, en Iberao Centro Espiritual, es de ese tema, ¿no? Todos los días Ricardo está hablando, mire, ustedes están mal allá, mire cómo están, ya se ha olvidado, ¿no? La naturaleza, el mundo de las plantas, entonces ya necesitan. Porque si ustedes ponen, como él dice, esas plantas los pones atrás, ¿qué hay? Droga, Ujú. ¿no? Así lo ve él, ¿no? Desde su punto de vista de la selva, él ha viajado a Europa, ¿no? Él ha viajado un poquito del mundo y está viendo, ¿no? Más su sabiduría lo que él practica, ¿no? De su estudio con las plantas. Entonces, sí, es muy interesante. Entonces, para mí, yo lo siento muy íntegro todo lo que estamos haciendo. Entonces, yo estoy aquí en Colombia visitando en este momento de la pandemia, visitando familia y pues ya me están presentando los maestros de acá que están en el mismo movimiento, que quizás no han tenido tanta oportunidad de compartir como en Perú porque llega menos turista que a Colombia, ¿no? Pero poco a poco la gente quiere aprender de estos también, ¿no? Entonces acabo de estar con un mamo, los mamos de los arhuacos, de los Kogi, de la Sierra Nevada, que ellos pasaron toda la conquista retirado en la montaña aquí en Colombia y ya bajaron para hablar y ya ellos bien que ellos también ya es tiempo de compartir Ujú. y los otros quieren aprender de ellos. Entonces es muy interesante. Pues sí, Yo sí, ofrezco mi libro como una poquito de algo que te puede ayudar ahí, ¿no? En eso es lo que yo pongo ahí. claro, claro, tu libro como esta parte de tu búsqueda personal y esta iniciativa ya digamos como una cuestión ya a una mayor escala, ¿no? Cuyo objetivo como ya Ujú. señalaste pues es establecer un precedente digamos que sea consistente, ¿no? Para las iglesias que usan, pues, sacramentos como la ayahuasca, ¿no? O como diferentes plantas sagradas, pues, apoyados, digamos, en este principio, en este derecho de libertad religiosa. Joe, agradecemos muchísimo tu tiempo y todo lo que nos has compartido en estos minutos. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias.